Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos en este domingo 21 de septiembre, Día de la Juventud también. Felicidades a todos, principalmente rezamos por nuestros jóvenes, por este país, nuestro país tan joven, muchos jóvenes, y que necesitan también tantas oportunidades. Queridos amigos, como siempre, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Hoy lo tomamos, la primera lectura, desde el libro de Amós. Estamos en el capítulo 8, versículos 4 al 7. Escuchen esto ustedes, los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el grano y el sábado para dar salida al trigo? Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio, falsearemos las balanzas para defraudar. Compraremos a los débiles con dinero y al indigente por un par de sandalias, y venderemos hasta los desechos del trigo. El Señor lo ha jurado por el orgullo de Jacob. Jamás olvidaré ninguna de sus acciones. Queridos amigos, nos encontramos en este 24º domingo, Ñandeyara lleva yo y mi Ñandeyara cada vez más todavía. Me hace recordar de la homilía de Monseñor Ricardo Valenzuela en Caacupé, que había utilizado justamente este texto en uno de sus primeros encuentros, ¿verdad?, con gente, con el pueblo, cuando asumió como obispo de Caacupé. Había leído este libro de Amós, las profecías de Amós. Recordemos que el pasaje de Amós presenta una crítica profética a la injusticia y a la opresión. Vea el tema principal para Amós. Amós es un profeta que viene del sur de Israel, es llamado por Dios y va al norte de Israel. Samaria, que es capital del reino del norte, estamos en el año 780, 760, tal vez antes de Cristo. Más o menos esa sería la época en que estaba Samaria en su auge económico, auge político, entonces corporático, y siempre la riqueza. Pero después que la riqueza, como sabemos, queridos amigos, los que están nadando en dinero, en plata, en poder, etcétera, entonces ya estamos mejor, y entonces somos ya corruptos, tranquilamente lo hacemos. Una crítica a la injusticia y a la opresión. Y entonces, tenemos algunas palabras claves, queridos amigos, justamente cuando comienza este versículo. Escuchen ustedes. Ustedes que pisotean, es decir, esta palabra que se utiliza en el hebreo es ashak. Ashak en realidad quiere decir oprimir, Es como que oprimís la uva, ¿verdad? O el grano, o mejor dicho, vamos a decir, todo lo que, el aceite, por ejemplo, el olivo, oprimir para sacarle el jugo. Ya, te voy a sacar el jugo, ahí ve la gente. Ustedes los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país. Pero una belleza, ¿verdad? Que cuanto más ustedes oprimen a las personas, lo que están haciendo desaparecer al pobre. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el grano y el sábado para dar salida al trigo?
Va, él la vende interesada. A la vende interesada solamente la pende negocio. La PEP vendetta, la PEP yapota. Por ejemplo, nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces aquí, todo lo que pensamos para estar mejor, vaya, pues allá viajar de aquí para allá, ya vende janguazo, o curero, o me amba, ella vende jangua, ¿verdad? O sea, esa es nuestra intención, esa es nuestra preocupación, a ver si tenemos gente que venga a invertir, que esto, que aquello. Jamba, el añandé, bigondica, tú y la ñase, ñandé, yayapó, la yayapona, yayapopona. Porque gente tan capaces tenemos, ¿verdad? Pero sin embargo estamos sin oportunidades. ¿Por qué lo que queremos que venga mucho dinero? Y porque siempre ahí pues, hay posibilidad ya de coimear directamente. Entonces la uno vete ahí multimillonario, entonces bueno, tanto si me ganas, ella puede tú la ella posea. El otro ave, tanto si me ganas, ella puede tú la ella posea, tanto por ciento. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Esta es la gran injusticia, ¿verdad? Y esto es lo que están diciendo aquí. Cuando nosotros, dice, vamos a comenzar ya a vender nuestro grano, cuando vamos a comenzar nuestro trigo. A vega tú ña cambiabe, a la caela ña vendeta la vacaro, o a la caela ña vendeta la curero, o lo que sea, peixe. Siempre pensando solamente en las cuestiones terrenales, en las cuestiones de la plata. Y después encima, la injusticia que uno comienza a pensar, ¿verdad? O sea, ¿cómo me voy a enriquecer? Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio. ¿Apeago cierto? Cada vez que mi supermercado veo acá, vez que estándar de colas o mía que esto, aquello, pero se siempre. Y andé en Maranda y por ahí. Ella pota va a los 8. Ay, ay, ay. Y bueno, y dice, falsearemos la balanza para defraudar. Compraremos a los débiles con dinero. Díganme, queridos amigos, si esto que se escribió hace más de 2800 años atrás, Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, no nos dice la verdad. Compraremos a los débiles con dinero. A esta oído la oñe ufaná lleva que robaron en las urnas, pese oñe ufaná, sí, nosotros hicimos ello, pero así sin desparpajo, ¿verdad? Entonces aquí está. Venderemos hasta los desechos del trigo. Hasta eso vamos a vender. Humiendo baley entero, entero ya vende pata. ¿A quién le vamos a vender? Y a eso que no tienen ya nada. Entonces se tendrán que contentar con eso, con lo que sobra. Pero termina, queridos amigos, con una sentencia muy dura, la palabra de Dios hoy en este domingo. El Señor lo ha jurado por el orgullo de Jacob. Es decir, el Señor que ama a su pueblo, el Señor que ama a su gente, dice, jamás olvidaré ninguna de sus acciones. Eso nos está hablando y nos está diciendo de cierta manera, queridos amigos, que el Señor verdaderamente nos va a pedir la justicia y la rectitud. Justicia y rectitud, tu en lo proclamado, de ave, el profeta Amós. Por otra parte, pelear y luchar contra todo aquello que es opresión y todo lo que es explotación. Y mirar un poco nuestra realidad. Y lo más importante, queridos amigos, que nosotros como iglesia, como sociedad, como nación, tenemos que darnos cuenta que vivimos y tenemos que actuar con una responsabilidad social. UPA y sean, que todos, la palabra todos siempre tenemos que incluir, queridos amigos, porque somos comunidad. Debemos luchar para estar mejor. Vamos a volver enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Que alaben al Señor todos sus siervos. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Que alaben al Señor todos sus siervos. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro? Que alaben al Señor todos sus siervos. Él tiene en las alturas su morada, y sin embargo de eso bajarse digna su mirada para ver tierra y cielo. Que alaben al Señor todos sus siervos. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Que alaben al Señor todos sus siervos. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos nosotros con la segunda lectura del día de hoy. Tenemos la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Es la primera carta, capítulo 2, del 1 al 8. Querido hijo, ante todo te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre Él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el testimonio que Él dio a su debido tiempo y del cual fui constituido heraldo y apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe. Digo la verdad y no miento. Por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente, levantando las manos al cielo con recta intención, sin arrebatos ni discusiones. Queridos amigos,
Qué interesante cómo Pablo hoy nos invita a la solidaridad. Esta es una palabra clave de esta segunda lectura. Lleva en primer lugar de la tendotágina de Erecobe, tengo ocasión muy importante de la areñe moiva cueupebe tendotáisaramo de tu comunidad. Así es que Timoteo, ante todo te recomiendo que hagas peticiones y vos indiques también que la gente, o sea, entero etea como comunidad ñañembo, ya llevará veñan de Yara y súplicas y acción de gracias también por todos los hombres. Principalmente, dice, por los soberanos y por todas las autoridades. Son enseñanzas y consejos importantes, ¿verdad? Que nos hacen entender que la oración nos tiene que ayudar, en primer lugar, a entender cuál es esa fe que nosotros estamos profesando. La tendotacuera oye hina que tu hanguayo ye sape ai hoy kwa mihikwai, cuál es la función y la misión de un tendotá. Y por eso estamos diciendo, estamos mirando desde la vida cristiana, cómo tiene que ser un líder cristiano, cómo tiene que ser un líder que lleva a Cristo en su vida en primer lugar y desde Cristo está ayudando a la comunidad a que haga su camino de felicidad. Nosotros estamos en el mundo, queridos amigos, como dice Pablo mismo, sin ser del mundo. Pero esto quiere decir que tenemos que descubrir y tenemos que entender que el Señor nos da una misión específica. Cada uno llega con la año de misión, la año de función. La de ellos y coramo la tendota. Nene y medio bebé inala. Eres cajangualan de provecho, eres cajangualan, va a ser para mondata, va a ser sobrefacturata, va en de amigo para meeta porque upeo me evetan de la tanto por ciento que pega que amo haremos ganar o yo la licitación mía. Da ahí pea. No es esa la función del polis ica, que quiere decir referente a la polis, a la comunidad, a la ciudad. Pero ñangare coanas apeo mañana apeo echara va epa la hapisacuera ñandeo ñondie. Por eso que es la comunidad, queridos amigos, quien va a elegir. Piensa con ñande entre comillas, ya sea esta PM entre comillas, porque da ahí el acierto y terella que nosotros somos los que elegimos a nuestros tendotanas, ¿verdad? Pero como dice también esa frase famosa que cada nación tiene el tendotá que se merece, quiere decir que ñande abete vegetado y entonces la corrupción se yo que fuera vegetado, porque pea la ñande ya merece a opear la con ahí se agua la llevaré con la ñande netame. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante lo que aquí Pablo le está escribiendo y le está queriendo concienciar a Timoteo. Ante estas situaciones, porque recordemos que ellos viven una situación bien concreta. Pablo es parenético, Parenético quiere decir, parénesis quiere decir algo bien concreto. Penuchão es el brasileño, pisar tierra, entender, saber qué es lo que uno está viviendo, y ante esa realidad que está viviendo tenemos que encontrar una respuesta para el pueblo, para la gente, para la comunidad. Estoy mirando desde la visión de la Biblia, mirando desde la visión de Dios, y por eso él le dice directamente, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acción de gracias por todos los hombres, por todos nosotros. Primer elemento. Pero dentro de esta comunidad principalmente ñañembo esta la ñande soberano cuerare y por todas las autoridades para que podamos, miren lo que dice, queridos amigos, disfrutar de paz y de tranquilidad. Paz y tranquilidad. ¿Cuándo va a haber paz y tranquilidad? Ahora que el añade agua comida añade. Y solamente cuando estamos seguros que no nos están robando, cuando estamos seguros que no vienen aquí a decir, hemos construido casas, hemos construido puentes, pero donde eréis nos hemos endeudado tremendamente, ¿verdad? Para construir estos puentes, para construir estas casas, etcétera, y sobre todo para saquear
Está ya saqueado, bebé, de todo esto que vino. A las grupos estaba en la daña enriquece, no hay por haber más. Entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante, ¿verdad? Porque esto es el sentido crítico, es lo que Pablo le está insistiendo aquí a Timoteo. La oración es para que nosotros nos demos cuenta y pidamos al Señor a tener los ojos abiertos. Pero los ojos abiertos no quiere decir, queridos amigos, para comenzar a ser policías y a pelearnos y a ir contra este y contra el otro. No. Sabemos muy bien que Pablo, cuando está pidiendo estas oraciones y tener el sentido crítico, queridos amigos, es para que nosotros nos dejemos convertir por Dios y podamos actuar con fidelidad y honestidad. La honestidad es lo esencial y lo fundamental hacia donde nos tiene que encaminar justamente esta oración. El amor y la caridad es lo que nos va a llevar, queridos amigos, hacia esa verdadera honestidad. Y sobre todo, el liderazgo y la supervisión, mirar bien lejos, solamente lo vamos a hacer cuando tenemos un amor y una caridad profunda para buscar el bien de nuestros propios hermanos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos en este 25º domingo del tiempo ordinario, en este domingo 21 de septiembre, en que estamos diciendo que recordamos a nuestros jóvenes, rezamos por nuestros jóvenes y principalmente por nuestro país también, que es un país de jóvenes. El evangelio que nos presenta hoy la pedagogía de la Iglesia es San Lucas, capítulo 16, del 1 al 13. Jesús decía a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, el cual le acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti?
Dame cuenta de tu administración porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces, ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar, no tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, al dejar el puesto, haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo y anota 300. Y el señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les fiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien, se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Queridos amigos, esto es lo que nos está enseñando, ¿verdad? Hoy la palabra del Señor es una parábola maravillosa, la del administrador infiel o administrador injusto, o también algunos le ponen el administrador astuto, porque ya astuto formal, la oselaya de su situación, porque al final su patrón dice que le va a aplaudir. Pero en realidad está muy bien elaborada esta parábola. ¿Por qué el patrón, queridos amigos, le está aplaudiendo y le está diciendo? Y justamente porque fue capaz de recuperar incluso aquello que ya estaba perdido. Porque cuando le dice, ¿qué voy a hacer? Pedir limosna, etcétera, etcétera. Llamó uno por uno, dice a los deudores. ¿Cuánto debe a mi señor? 20 barriles. Le respondió, toma tu recibo, siéntate y anota 10. De 20 me voy allí 10. Después al otro, ¿cuánto debe? 400 quintales de trigo. Pillan de bebé y anota 300. Y así, dice que le felicitó. ¿Por qué? Y porque recuperó aquello que de cierta manera, como era deuda, entre comillas, estaba ya perdido. Y ahora que le da esa posibilidad, como aparecen en esos negocios, sale, o sea, rebaja, ave y catú, peyú, las apalas y mía, porque no me voy a paite la precio. A Pepe entonces, o vendí, ¿verdad? Lo que ya estaba perdido, lo que tal vez ya no tenía salida, con ahora copa llegue porque hay barato formal la lleva. Bueno, queridos amigos, no es porque le está aplaudiendo entonces la injusticia, sino que la astucia para volver a recuperar entonces aquello que estaba perdido. Eso es lo que se está refiriendo entonces, queridos amigos, a una comunidad. Alguna vez se coñande, estamba ella o eres coma, en la mañana era pisacuera, o joma, te cuando uno ave, imagina, no le das la posibilidad. Sin embargo, la iglesia siempre como madre, el Señor, que es ese buen pastor, en su misericordia, debe y ayer. Pedro mismo, ¿se acuerdan? Señor, si tú eres, déjame caminar sobre el agua. Aguatá, pero después dice que Pedro mismo pierde su fe y se va hundiendo. Para volver a recuperarlo. Es decir, queridos amigos, que nosotros no podemos dejar que se pierda a nadie. La oveja perdida es lo mismo. Es capaz de dejar 99 por ir detrás de una. ¿Por qué? Porque cada uno es demasiado importante para el Señor. Así que, queridos amigos, esta es una manera muy importante e interesante también de animarnos nosotros.
Ñande ya es sana, mañana, muy que peña pues tu ya es bueno, pea la ñande yara, oye, urea se hina, entonces añe pues no hará aguatá, lleva. Añe pues no haya para veces a pe, porque esto es lo que el Señor me está mostrando. Entonces, queridos amigos, el primer concepto importante es la gestión de los recursos. Todos los recursos que nosotros tenemos, nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestra capacidad de amar, los que nos tiene que mover. Nosotros esto tenemos que aplicar para gestionar todos los recursos que Dios nos da y utilizarlo de manera efectiva para el reino de los cielos. Primero entonces, ya gestionar entonces los recursos de Dios. Segundo elemento que nos pide, queridos amigos, e insiste, es la fidelidad, ¿verdad? En la gestión. Fidelidad. A la fidelidad con honestidad. Así es que va muy de acuerdo también con esa segunda lectura que hicimos. Recen también por los soberanos, por todas las autoridades. Fidelidad, queridos amigos, al encargo que se nos da. Al encargo que nos da las constituciones. Vaya y coñandela acá momento. Bueno, aquí destituyeron a 2, ¿verdad? Hace poco destituyeron. Pero en realidad, Menes estaba y la ya destituyeron. Pero como son mis amigos, estamos ahí, los que me traen el maletín, como aquí hay todo, un contubernium illicitum, y la latín me vea derecho canónico. Entonces, queridos amigos, todo va tranquilo, ¿verdad? Sin embargo, este evangelio, como administrador, dice, nos pide mucha fidelidad en la gestión. Esta es la forma como nosotros honramos a Dios. Y luego aquí tenemos que poner la prioridad en lo eterno, es decir, prioridad en la felicidad que nos ofrece Dios. Por eso que insiste mucho, ¿verdad? No se puede, dice, servir a Dios y al dinero. O hay una prioridad y lo demás viene por añadidura, o si no, nos perdemos, ¿verdad? Y todo esto, queridos amigos, nos lleva a una gran sabiduría en nuestra propia gestión. Ya de sabio, ya guapilla calcular, ve cara, ahí está, calcular. Cavar no puedo, esto me da vergüenza, pero ya sé lo que voy a hacer. O sea que llega a tocar fondo, pero por lo menos, queridos amigos, después hace bien las cosas. Es imposible servir entonces al Dios y al dinero al mismo tiempo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve?
y nuestra madre también. Madre, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón. Madre, Dios la ha escogido y nos ha dado al Señor, y siempre a su lado actuó en la redención. Ella es la Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre también. Sí al Padre, en penas y alegrías, es luz en nuestras vidas. Ella es la Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre también. Recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la página y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñande Yarañé. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Y nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Ese día su destino había dado un giro definitivo,
pues acababa de renunciar a una vida plena de comodidades y comenzaba otra llena de dificultades, incertidumbres y escasez material, pero pletórica de riqueza espiritual. Por eso Mateo estaba feliz porque por fin le había encontrado sentido a su existencia, y para celebrarlo organizó una fiesta a la que invitó a Jesús y sus compañeros, a todos sus amigos, a sus colegas recaudadores y a otras personas que eran prominentes dentro de la comunidad local, pero de dudosa reputación entre el pueblo de Cafarnaún, que agolpado ante la vivienda, esperaba con curiosidad la velada, y agazapados entre esa concurrencia merodeaban los espías del templo. A la salida de los comensales, los fariseos abordaron a los apóstoles y les preguntaron: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esa respuesta fue la ratificación de su sabia decisión, pues aquella misma mañana el acaudalado pero odiado publicano había dejado de ser Leví para convertirse en Mateo, uno de los 12 apóstoles, después de que Jesús se detuviera frente a su oficina de impuestos y le dijera con simple firmeza: sígueme. Y él, sin dudarlo, aceptó. Desde ese momento pasó a ser el prototipo del discípulo discreto, fiel, leal, y como una sombra acompañó a Jesús en su agitada travesía hacia la cruz. Dada su condición de testigo de excepción de su vida pública, fue memorizando sus dichos, parábolas, milagros, y tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, sus apariciones y la ascensión, San Mateo se dedicó a darle forma a un evangelio en arameo de 50 páginas y 28 capítulos, en los que recopiló sus enseñanzas y les demostró a los judíos el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento en Jesús, con lo cual dejaba a las claras su legitimidad como Mesías. Con ello consiguió una preocupante, para la casta sacerdotal, desbandada de hebreos hacia la buena nueva del Evangelio. Luego de la jornada de Pentecostés, San Mateo predicó 15 años en Palestina y Judea, al cabo de los cuales viajó hacia Persia, el Ponto, Siria y Macedonia, países en los que desarrolló una prolífica catequización. Posteriormente, cuenta la tradición, San Mateo se desplazó a Etiopía, en donde resucitó a la hija del rey Eglipo, quien se convirtió con toda su familia, pero tras la muerte de este, su sucesor, Hitarco, pretendió casarse con Ifigenia, a la que San Mateo le había devuelto la vida. Pero ella se negó por haber hecho votos de castidad. Entonces el tirano la emprendió contra San Mateo y lo hizo ejecutar un 21 de septiembre, cerca del año 80 de nuestra era. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Mateo que nos dé fuerzas para abandonar esta vida de pecadores y seguir a nuestro Señor Jesucristo sin cuestionamientos. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos en este último momento, ¿verdad?, de nuestro bloque, de nuestra reflexión, en este 25º domingo del tiempo ordinario. Este momento de reflexión, queridos amigos, una de las palabras claves que aquí
nos propone hoy el tiempo ordinario es sobre la honestidad. La honestidad. Porque la honestidad, queridos amigos, es un valor fundamental para el hombre, para nosotros, para la convivencia, para la comunidad. Y la honestidad aparece por eso también en la Biblia como un valor que refleja varios otros pasajes también de lo que nosotros, queridos amigos, tenemos que asumir. Ñandelanda yarecoino con a valor, con a la ñandereco, bebe, llevando yarecoino la honestidad. Entonces indica tú, ahí la llamamos la corrupción no es justamente por falta de honestidad. En la segunda carta, sobre todo cuando Pablo le dice a Timoteo, recen, te recomiendo, hagan peticiones, oraciones, súplicas, acción de gracia al Señor, por los soberanos, por las autoridades, para que sean honestos, para que nosotros hagamos bien las cosas. Pero todo eso, queridos amigos, cuando hablamos de la honestidad, hago consecuencias, te imaginas, se las ya. Pero todo esto, queridos amigos, se forma en la familia, se forma en la casa. Es papá que tiene que ser honesto, pero no solamente honesto, hablamos de la plata, de las riquezas que podemos tener, sino que la honestidad en todo sentido, la honestidad en tu comportamiento, hay que ser honesto. Nosotros le llamamos fidelidad, ¿verdad? La honestidad en tu comportamiento quiere decir, queridos amigos, con respecto a cumplir con ese deber que Dios te ha dado, con esa vocación que el Señor te ha dado. Ser honesto contigo mismo, entonces significa eso, queridos hermanos. Hay varios pasajes bíblicos en que encontramos esta palabra honestidad. El Éxodo 20:16, por ejemplo, ya nos habla directamente, no darás falso testimonio, contra tu prójimo. Esto nos está diciendo que tenés que ser honesto y que tenés que ser veraz. También, libro de los Proverbios, queridos amigos, tienen pasajes maravillosos, ¿verdad? El capítulo 10, versículo 9, dice, el que camina en integridad, es decir, en la honestidad, camina seguro. Mas el que pervierte sus caminos, es decir, el que es deshonesto, será siempre descubierto. Mamma mía, qué película, mamma mía. Queridos amigos, realmente es así. Enseguida, ya lleva la gente deshonesta. Enseguida. Nosotros somos muy sensibles, pero en todo sentido, ¿verdad? Algunas veces no decimos todo, no decimos por una cuestión de relaciones, ¿verdad? Otras veces no lo decimos porque anda ya ese. Entonces porque ese tiene poder, ese te puede hacer cualquier cosa, ese tiene poder, a pesar de que es deshonesto y sabemos que está haciendo mal, no, pero tiene poder, te puede mandar a hacer cualquier cosa. Y catún yuca acá entero, ¿entendiste? Porque eres yo de la verdad. Entonces ese es el libro de los Proverbios, ¿verdad? También el libro de los Colosenses, la carta que escribe Pablo, ¿verdad? Capítulo 3 del 9 al 10, no mientas, ni ustedes los unos a los otros, así, habiéndose despojado ya del hombre viejo, ustedes se han vestido de algo nuevo. Y por lo tanto busquen la honestidad. Queridos hermanos, y por formar y nada ya esa. Ya te digo cristiano añetete entonces, porque aquí te está diciendo, ya que ustedes son hombres nuevos, por lo tanto vivan de acuerdo a esa honestidad. Proverbios 11:1 también, el peso falso es abominación a Yahvé, mas la pesa cabal le agrada. Deshonesto. Peñan de ya echando guapo y bailan de balanza. Pero estas son comparaciones muy interesantes que nos hacen entender nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, nuestra manera de obrar. Por lo tanto, nos está hablando de la importancia de la honestidad en nuestras transacciones, en nuestros negocios. La honestidad. Ya digo a ver siempre, y a la gente ya transamina a ver. O si no, vemos ya directamente, ya negocia mina de la gente, ya negocia mí. Eso ya en un sentido
despectivo y negativo. Hará negociar en 10, renegociar la de libertad, renegociar todo lo que es corrupción, etc. Y esa es una de las frases que justamente el Señor nos dice, prohibido totalmente. Hay otras, por ejemplo, consecuencias negativas de la deshonestidad, queridos amigos. Consecuencias muy negativas. Por ejemplo, lo primero que hace cuando uno se encuentra con una persona que es deshonesta, y nos llenamos de desconfianza. Vea lo primero, desconfianza total. Una vente, baracañao po tatape, una vente de Yapola y Bahía. Una vente, ellos y los latinos decían, y nuestra traducción es, hazte la fama y échate a la cama. Hazte la fama y échate a la cama. Pero la de Yapo, ahí no la de fama, ahí no sé yo qué, fuera. Ni jabón, ni jabón de coco, ni de detergente, yo no ayudime. Ya no se ve, iba a vender fama, vea. Hazte la fama de ser deshonesto. Hazte la fama de ser un ladrón. Hazte la fama de ser un pocoví. Hazte la fama de ser un político ñereí que después, guau, te promete todo lo mejor, pero ¿verdad? Solamente buscando los propios intereses, ¿verdad? Propios intereses. O si no, queridos amigos, no es no tanto eso, sino que después no hacemos a la cabalidad. Porque algunas veces, yo recorrí muchos países, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo lo que estos progresaron tanto? Decía, ¿verdad? Y no es que no hay también corrupción y no hay deshonestidad. Tal vez hay mucho más también. Solamente que en vez de que el 100% la humildad, ya humildad un 10%. Cuando del 100% yo me muevo y 50-60% y bolsillo. La famoso maletín entero que te había ya mongaru y mi mandara. Entonces daña la confianza. Primera cosa, la desconfianza, queridos amigos, daña la confianza. Y luego refleja mal también a Cristo. Ya digo testigo, ya digo ya en varias de nuestras reflexiones anteriores de los pasajes bíblicos de la resurrección, ¿se acuerdan? Ustedes son los alter Christi, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de la venida del Espíritu Santo es porque la fuerza del Espíritu Santo es que nos hace ser alter Christi. Pentecostés ya repetí esta vez, Jesús nace para morir, muere para resucitar, resucita para subir al cielo, sube al cielo para enviar al Espíritu Santo y envía al Espíritu Santo para que nosotros seamos los alter Christi. Entonces llamamos fama y reflejamos mal a Cristo. La deshonestidad refleja a un cristiano y a una iglesia desfachatada. ¿Entienden? Porque la gran mayoría, díganme, queridos amigos, entre nosotros que estamos aquí, porque es la comunidad, ¿verdad? La que, de la comunidad, nosotros elegimos nuestras autoridades, soberanos. Al final de cuentas, estamos diciendo, pero había cristianos, pero había seguidores de Jesucristo. Hoy en la ley comunidad, ve, hay yapú y mondá es deshonesto. Entonces dice, daña la imagen, queridos amigos, de Cristo. Y luego, queridos amigos, la deshonestidad sí o sí, siempre nos conduce a la corrupción. Esto es luego pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y esto es sine qua non, esto no hay nada que discutir. Toda deshonestidad nos conduce a la corrupción y de ahí van a venir las injusticias y de ahí van a venir todos los elementos que van a impedir que exista un agua entre nosotros. Entonces no va a haber esa paz, esa tranquilidad. Díganme, yo suelo mirar y observar, y algunas veces me dicen, aquel que viene ahí, hay cleptómano ahí. Bueno, cleptómano es una enfermedad, ¿verdad? Pero dice la hipocovía llama, o mondá, o asa pero vio asa coya, asa peor jade, o a ver, cleptómano. Bueno, pero entonces, cuando
la gente le ve o le veía a ese pobre muchacho, ¿verdad? A ese cleptómano. Entonces la gente yo que vamos a atender, mañana voy a leer cosas, voy. Porque hoy cuando por ahí, la hoja sahaberui, hoja sataina, ahora hata shial. Entonces, toda deshonestidad que nos conduce, nos quita la paz, nos quita la serenidad. La gente deroga el llave a pares, que es un indicatore, que ocape, de cualquier cosa te dice, ¿verdad? O sea, es una forma de decir que si hay deshonestidad, no hay ya paz ni tranquilidad entre nosotros. Entonces, algunas de estas grandes deshonestidades que nosotros encontramos en nuestra nación, aquí entre nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra vida de familia, en primer lugar, es la corrupción. Esa es la gran deshonestidad que encontramos, ¿verdad? Es una forma de deshonestidad que está presente en las políticas, en los gobiernos, en los negocios. Ya te coñamos era hoy negociado ya hoy. Después también, queridos amigos, hay muchas deshonestidades, ¿saben dónde? En los medios de comunicación, en las publicidades, en las noticias. Hay mucha deshonestidad también. Algunas veces no decimos todo, no decimos absolutamente todo. Entonces, estamos engañando. Entonces, solamente queremos hacer publicidad y queremos hacer marketing. Justamente una vez un señor me escribió ahí, ¿verdad? Imposible, porque yo dije que Paraguay está en el segundo lugar entre los países más pobres. Imposible. Paraguay está en el 16, dice. Entonces, revisé un poco así, ¿verdad? Con datos más fidedignos. Y estamos en el 8º lugar, había sido. Entre los países pobres. 8º lugar. Bueno. Pero justamente este señor era luego especialista en marketing. Entonces, ya vivimos hoy, la mitad hoy ya puma beber. Entonces, todas estas cosas, queridos amigos, es importante, ¿verdad? La manipulación de la información. Estas son deshonestidades. No estamos diciendo la verdad. La falta de transparencia, todos estos elementos tenemos que tener muy en cuenta, queridos amigos, porque si no hay transparencia en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones, después ya no hay confianza. Vamos a pedir entonces también, vamos concluyendo y pedir al Señor que nos ayude a vivir la honestidad, que nos ayude a vivir, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? En nuestro camino de fe, porque usted ya es agüesa allí. No podemos manchar el rostro de Cristo, porque nosotros somos los alter Christi. Por lo tanto, tenemos que ser muy honestos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.